Es noticia ahora, el Servicio Electoral de Chile acaba de emitir el primer comunicado oficial, el primer resultado general de estas elecciones al 97% de los votos emitidos, donde la candidata de gobierno, Janet Jara, ha alcanzado el 31.3% de las votaciones, es decir, pasaría, como ya se tenía previsto, a la segunda vuelta. ¿Y quién va detrás de ella? El candidato republicano José Antonio Kast, con un 23.3%. Según los últimos resultados, tanto Jara como José Antonio Kast pasarían a la segunda vuelta en las elecciones en Chile. En esa línea, también los otros candidatos, la candidata Evelyn Matei, con un 15%, un 15.5%, se habría quedado en el tercer lugar, y Franco Parisi quedó en el cuarto lugar con un 13.6%. Todavía se están escrutando los votos, están aún cerca de 3% de los votos escrutados, pero hasta este momento, según los resultados, quienes pasan a la segunda vuelta serían José Antonio, la candidata Janet Jara, la candidata del partido de gobierno Janet Jara, y el candidato José Antonio Kast, con cerca de un 10% de diferencia en los votos. Repetimos nuevamente, la candidata Janet Jara tiene 31.3% y el candidato José Antonio Kast tiene 23.3% al 97% de los votos emitidos. Es la última información que ha emitido el Servicio Electoral chileno. Se ha causado mucha sorpresa el repunte de la candidata Evelyn Matei del centro derecha, con un 15.5%, incluso Franco Parisi con un 13.6%, que queda relegado al cuarto puesto, y quien se decía que estaba en el tercer lugar de las encuestas, el candidato Johannes Kaiser, está quinto en las preferencias electorales con un 13.3%. Son los principales resultados que los podemos ver en pantalla cuando se acaba de emitir el Servicio Electoral sus resultados al 97% de las actas emitidas, de los votos emitidos, según el conteo que se ha ido haciendo durante los últimos minutos. Ya se sabe incluso que cada una de estas mesas de votación ha estado en un constante conteo desde que se cerraron las mesas a las 6 de la tarde, hora de Chile, 4 de la tarde, hora del Perú. Recién se están escrutando voto por voto. El Servicio Electoral tiene un trabajo largo, pero hasta el momento quienes, digamos, repuntan en esta votación nuevamente es la candidata de izquierda, por un lado, la candidata Janet Jara, y por la parte de la derecha está el candidato de ultraderecha, el republicano José Antonio Kast, quienes se van a medir en el siguiente balotaje que se va a dar durante todo este mes de campaña, y la votación oficial será el domingo 14 de diciembre. Los chilenos entonces están llamados a votar entre dos opciones. Por una parte tienen a Janet Jara, que es el partido de la izquierda, y por otra parte al republicano José Antonio Kast, que representa la derecha en Chile. Ambos tienen dos visiones diferentes de la política de su país. Por una parte tienen a Janet Jara, que menciona que hay que reformular, hay que rehacer nuevamente el trabajo que ya había mantenido el presidente Gabriel Boric. Hay que nuevamente ponerle mucho más orden, hay que darle mucho más protagonismo a las Fuerzas Armadas, y hay que reforzar las fronteras. Es también una de las preocupaciones de la candidata de la izquierda, Janet Jara, pero también su planteamiento está enfocado en el alto costo de vida. Y por otra parte tenemos al republicano José Antonio Kast, quien ha querido cerrar la frontera e hizo un llamado a los inmigrantes a que abandonen el país, porque podría, con la llegada de él, podría marcar la expulsión de cerca de 330.000 inmigrantes irregulares en Chile. Vamos a ver la foto del Servicio Electoral al 97% de los votos emitidos. Como lo habíamos comentado, están,
los candidatos es Franco Parisi, no precisamente está en el orden de mayoría de votación, porque por una parte tenemos, por ejemplo, a la candidata Janet Jara Román. Ella tiene un 31.3%, 33% de votación. Más abajo, el candidato José Antonio Kast Riz tiene 23.27%. Son las imágenes que usted está viendo en estos momentos. Es del servicio electoral con 40.900 mesas totales del país y del extranjero contabilizadas, haciéndose de por sí un primer conteo, ¿no? Estamos hablando de un total de 145.000 votos emitidos y esto representaría un 97.24% de las mesas de votación contabilizadas hasta el momento. Son los resultados que usted tiene en pantalla y nuevamente lo comentamos, el 23%, y quien pasa a la segunda vuelta junto con Janet Jara es el candidato republicano José Antonio Kast. Ha repuntado en las aprobaciones en la preferencia del electorado la candidata de la centro derecha Evelyn Matei con un 15.5%, y luego tenemos a Franco Parisi, que también ha sido un candidato que se ha movido en el centro de la preferencia electoral, en el centro del espectro político, y él se ha mantenido en un 13.6% y Johannes Kaiser un 13.3%. Todos ellos candidatos con políticas muy drásticas contra la inmigración y a favor de mejorar el costo de vida, de mejorar el estilo de vida de los chilenos y las chilenas. Si hacemos un reconteo en las votaciones, tanto Kast y Matei, que mantienen casi el mismo perfil, podrían estar sumando entre ambos cerca de un 38%, o incluso con los votos entre Kast y Kaiser podrían hacer que llegue a un 50% de votación. De por sí, tanto Janet Jara, como el candidato José Antonio Kast van a tener que acercarse a los otros candidatos que no han podido pasar a esta segunda vuelta e ir sumando porcentajes, e ir sumando votos, e ir sumando más intenciones de voto para este balotaje, porque de por sí nadie ha podido, digamos, superar el 40% que se requería para poder ganar, digamos, en primera vuelta. Ya se predecía que podía haber un balotaje, pero no se sabía entre quiénes iban a hacer el balotaje. Se sabía que iba a ser entre la candidata de la izquierda, la candidata del oficialismo, pero iba a haber un candidato de derecha que iba a enfrentarse a ella. Se decía, dieron varios nombres, pero finalmente Kaiser, el candidato José Antonio Kast, se mantuvo siempre inamovible de ese segundo lugar en las preferencias electorales. Ahora José Antonio Kaiser va a tener que negociar con las otras agrupaciones políticas para que pueda ganar la presidencia, o en su defecto también podría hacerlo la candidata de la izquierda, la candidata Janet Jara. ¿Qué tipo de propuestas van a dar? Si es que ambos candidatos van a tener que modular sus propuestas, su discurso político, su timing político en estas siguientes elecciones, en este proceso de balotaje, en esta campaña ya de segunda vuelta. ¿Cuáles van a ser ahora las promesas? Vamos a recordar principalmente lo que había prometido el candidato de la derecha, el candidato republicano José Antonio Kast. Él ha prometido llevar cerca de 3.000 militares a la frontera para reforzar la frontera tanto entre Perú, la frontera entre Chile y Perú, la frontera entre Chile y Bolivia, pero también ha planteado sacar del país, expulsar del país a cerca de 330.000 inmigrantes irregulares durante los primeros meses de su gobierno. Ha sido una de las razones, ha sido una de las propuestas que ha mantenido a José Antonio Kast inamovible de ese segundo lugar en las preferencias electorales. No, ni siquiera, digamos, se ha
se ha visto movido por otros candidatos casi con el mismo perfil, como por ejemplo pudo haber sido en su momento Johannes Kaiser. Otra cosa que también ha prometido José Antonio Kast es mayores desplazamientos militares dentro del centro de la ciudad y una campaña feroz contra los migrantes irregulares. Eso ha sido uno de sus principales planteamientos. Por otra parte, como les había mencionado al inicio, la candidata de la izquierda, más allá también de reforzar el tema de la seguridad, que ha sido un planteamiento importante para los chilenos, para que salgan a las urnas a votar, la candidata Janet Jara ha propuesto también mejorar el estilo de vida, mejorar la economía y levantar el sueldo mínimo de los trabajadores chilenos, llegar hasta los $800, ya que los chilenos ganan aproximadamente entre 600 y $700, levantar un poco más el sueldo mínimo de los chilenos y bajar el costo de los alquileres, mejorar incluso el costo, disminuir el costo del transporte público, que también es uno de los más caros de la región, para los chilenos que no pueden llegar a fin de mes. Han sido las dos principales preocupaciones de los chilenos y las chilenas. Por una parte, la inseguridad, que bien ha sido representada por las propuestas fundamentales del republicano José Antonio Kast, y por otra parte tienes a la preocupación sobre la economía, que también ha sido una de los planteamientos del partido de gobierno de la candidata Janet Jara, quien, como lo había mencionado, tiene el apoyo del gobierno del presidente Gabriel Boric. El Partido Comunista se mantiene, digamos, con una aprobación importante dentro del espectro político chileno. El Partido Comunista está, digamos, bien plantado ahora en lo que va a ser el Senado y la Cámara de Diputados del país. Según los últimos resultados, lo que se está viendo en estos últimos resultados es que, digamos, la participación del Partido Comunista, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, va a ser evidentemente alta, va a tener una alta participación, pero también van a haber otras representaciones de derecha. Por otra parte, van a tener al Partido Republicano, van a tener a partidos de derecha, partidos que van a tener que negociar, van a tener que consensuar en el siguiente Parlamento chileno.